Bueno, muchas gracias por venir. Partimos con esta sesión del seminario de investigación de operaciones industriales de Adolfo, y esta vez tenemos un nuevo invitado, Gustavo Angulo, es profesor de la Universidad Católica y antes de eso estuvo como estudiando su doctorado en Georgia Tech. Así que también es conocido de los Georgia Tech que andan por acá. Así que, y va a estar presentando hoy día su trabajo en Relaxations of Discrete Sets with Semi-Continuous Variables. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación y por asistir. Bueno, voy a partir de esta presentación con una breve introducción como al contexto del problema, un poco en relación con programación entera, y después vamos a ver el problema en concreto que abordaré durante la charla. Voy a partir con el contexto súper básico. Bueno, durante la charla P va a denotar un poliedro, un conjunto en Rn descrito por un sistema finito de desigualdades lineales, conjunto convexo, y lo que conocemos usualmente como programación lineal es simplemente minimizar alguna función lineal restringido a los elementos que están en nuestro poliedro. Voy a tratar de hacer que hice un montón de dibujos, así que espero que los dibujos ayuden a la intuición. Todo es dibujo en la presentación. ¿Ya? Bueno, tenemos nuestro poliedro P. Por otro lado, voy a denotar con este dibujo los puntos negros son los vectores no negativos en Zn. Y cuando considero los vectores enteros que están contenidos en mi poliedro, eso define este conjunto X, que es un conjunto no convexo. Y el problema típico de programación lineal entera consiste en minimizar o optimizar una función lineal sobre los elementos que están en este conjunto discreto en este ejemplo. Ahora, por conv x denoto la envoltura convexa de este conjunto discreto. En este caso, la envoltura convexa corresponde X corresponden a estos puntos que están dentro del poliedro, y la envoltura convexa corresponde simplemente, en este caso, a este poliedro que está en rojo. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos minimizar nuestra función lineal sobre los elementos que estaban en X, en realidad basta con minimizar la misma función, pero sujeto a X perteneciente en la envoltura convexa. ¿Ya? Con eso nos basta, porque en programación lineal, algunos de los óptimos, podemos asumir que el óptimo es alguno de los vértices, y en particular, dicho vértice va a ser alguno de los puntos enteros que están en el conjunto X. Eso es lo típico de programación entera. Ahora, el problema con la envoltura convexa es que en general es bastante difícil de calcular. Es algo que en la práctica en realidad no podemos determinar. Usualmente tiene muchas desigualdades. Entonces, la técnica, una de las formas para tratar de aproximar o abordar el problema, es ir relajando el problema. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos hacer es relajar P. Teníamos un poliedro P y construir un poliedro que en algún sentido sea un poco más sencil'o, que le voy a llamar P'. ¿Ya? Noten que el dibujo, en azul tengo mi poliedro P original, y si yo relajo todas las restricciones en P, salvo esta restricción que está aquí, la primera restricción que está en diagonal, obtengo una relajación que le voy a llamar P'. ¿Ya? Entonces, mantiene una de las restricciones más la no negatividad de los vértices, de los vectores. ¿Ya? Entonces, esa es mi relajación de P, que es P'. Ahora también podría relajar entonces X, puedo construir una nueva relajación, que le voy a llamar X', y, bueno, X es relajación de X', y por lo tanto, la envoltura convexa de X' es relajación de la envoltura convexa de X original. ¿Sí? Nuevamente con los dibujos. Entonces, esto era P', los puntos enteros que están dentro de P' son mi conjunto de X', y a ese conjunto le tomo envoltura convexa, y me queda esta zona en rojo, que claramente contiene a la original. ¿Ya? Esa es la original que me gustaría estudiar, pero puede ser muy complicado. Entonces, relajo el poliedro base, tomo la envoltura convexa, y la idea es que ojalá esta envoltura convexa sea un poco más amigable, pero de todas formas me sirve como una buena aproximación. ¿Ya? Eso es como la idea. Ya. Ahora,
cuando tenemos un problema entero, la relajación más natural es considerar las variables como variables continuas. Y esa es la relajación lineal que todos conocemos. Sin embargo, uno puede tomar otro tipo de relajaciones. En este caso, consideremos lo siguiente. En vez de la condición que cada componente xy sea entera, la voy a relajar a una condición que va a decir que xy pertenece a la unión de dos intervalos. ¿Ya? Entonces voy a decir que ahora xy, en vez de ser entero, le voy a pedir que esté en la unión del intervalo 0pi, unión con el intervalo li hasta infinito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí para la variable x1 o está entre 0 y p1 o es mayor o igual a L1. ¿Ya? Lo mismo con x2. X2 está entre 0 y p2 o es mayor o igual a L2. ¿Ya? ¿Se entiende el diagrama? Entonces, cuando considero ambas condiciones a la vez, la región factible de esta relajación corresponde justamente a estos rectángulos que están dibujados en verde. Entonces, lo que voy a hacer en realidad, voy a relajar estas variables enteras, no negativas, las voy a considerar como variables semicontinuas. Este tipo de variables que están soportadas en la unión de dos intervalos disjuntos, las vamos a denotar como variables semicontinuas. ¿Ya? Esta es entre ser variable entera un poco y ser continua. De hecho, si ustedes tienen un intervalo y le quitan un pedazo, eso es como la forma más simple de no convexidad, en algún sentido. ¿Ya? Entonces, si teníamos en verde la región de variables semicontinuas, y a eso le agrego a la relajación que tenía de antes de mi poliedro, obtengo otra relajación de mi problema original. ¿Ya? Entonces, lo que me gustaría hacer en realidad es, de alguna forma, estudiar la envoltura convexa de esta nueva relajación. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Donde la relajación en realidad proviene de haber tomado mis variables como semicontinuas. Entonces, nuevamente, vamos a decir que una variable es una variable semicontinua no acotada si pertenece a la unión de dos intervalos disjuntos, donde eventualmente este valor pi podría ser 0, por ejemplo, pero sí, puede ser 0. Y voy a, por simplicidad, voy a considerar el caso donde todas son semicontinuas, no hay ninguna variable que sea continua. Si pi fuese igual a li, en realidad la variable sería continua, ¿cierto? Los dos intervalos estarían juntos. ¿Ya? Entonces, como estamos discutiendo recién, las variables semicontinuas sirven como una relajación de restricciones de integralidad. Por ejemplo, si una variable es binaria, en particular, uno tiene que la variable o es 0 o es mayor o igual a 1. Esa es la relajación en un sentido de variables semicontinuas. Lo mismo, las variables enteras no negativas siempre pertenecen a uniones de intervalos de esta forma. Desde 0 es menor o igual a k o es mayor o igual a k más 1. ¿Ya? Entonces aquí k toma el rol de p sub i y k más 1 el rol de l sub i. ¿Se entiende? Y más aún, de hecho, pensando un poquito más allá de esto más típico de programación entera, también las variables semicontinuas sirven para modelar restricciones de cantidades mínimas. Por ejemplo, la restricción donde xy vale 0 o es mayor o igual a li con li positivo, sirve para modelar situaciones donde hay restricciones por ejemplo, de envíos mínimos. Si uno va a enviar un camión de despacho o algo de ese estilo, o bien uno no manda el camión, o las cantidades que está mandando es 0, o hay una cantidad mínima para realizar el despacho. Voy a enviar por lo menos 100 cajas. Si mando 5 cajas, no tengo ningún incentivo en enviar el camión. ¿Ya? Así que ellas de por sí modelan ese tipo de restricciones. Entonces, lo que vamos a considerar conjunto de la forma S, donde S está dado por los elementos que están dentro de un poliedro, y además estos elementos con estos vectores cumplen estas restricciones de ser semicontinuos, donde voy a denotar n grande el conjunto de los números del 1 al n, y este poliedro base P es un poliedro no vacío contenido en Rn más.
Entonces, de nuevo, estamos interesados en estudiar la envoltura convexa de este objeto, ya que sirve como nuestra relajación según lo que habíamos discutido anteriormente. Si bien esto puede ser casi cualquier cosa, cualquier poliedro interesante, vamos a partir con el más básico. De hecho, nos vamos a enfocar en esta charla solamente el más básico, que es como el poliedro asociado al problema de la mochila, pero de forma de cubrimiento, al revés. ¿Ya? Entonces, en este caso, para efecto de esta charla, P van a ser todos los vectores no negativos tales que la suma de ellos ponderados por ciertos escalares mayor o igual a B, donde B es algún número. ¿Ya? Ahora, dentro de esta suma, pueden haber términos a sub i que son positivos y otros negativos. Eso los voy a separar, los voy a agrupar en dos partes. Una que voy a llamar los índices n más y n menos. Y además, como tengo una sola restricción, puedo reescalar estos vectores P y L según A, y puedo normalizar esta restricción y escribirla de esta forma. ¿Se ve? ¿Sí? Solamente esencialmente dividiendo por A sub i cada una de las componentes de P y L. ¿Ya? Entonces, a fin de cuentas, lo que quiero estudiar es el conjunto S dado por esto. Entonces, tengo esta desigualdad base más las condiciones de semicontinuidad en las variables de decisión. ¿Ya? Ese es el objeto que queremos estudiar, y queremos estudiar la envoltura convexa de esta cosa. ¿Ya? Tratar de analizarlo. Ojalá, la idea es poder decir ojalá dar una descripción completa de la envoltura convexa, ¿ya? Y ojalá separación y ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Se entiende hacia dónde vamos? ¿Sí? Ya, entonces vamos a un par de cosas básicas. En efecto, la envoltura convexa de este objeto es en efecto un poliedro. Son varios pedazos en el fondo, son varios pedazos que podrían tener distintos conos de recesión, pero en realidad en este caso no hay problema. La envoltura convexa es un poliedro y el cono de recesión es el mismo que el del poliedro base. Y además, en este caso particular, este poliedro es de dimensión completa. Entonces, como recuerdo también, decimos que una desigualdad lineal es una desigualdad válida para mi conjunto S si esta desigualdad es satisfecha por todos los puntos en S. ¿Ya? Entonces, si tengo S y yo tengo una desigualdad, en este caso, la que está aquí a la derecha, claramente esta desigualdad es satisfecha por todos los puntos en S. Ya. Entonces vamos a partir por algunos casos en nuestro estudio, y el caso más simple es cuando no hay términos negativos. Todos los términos tienen signo positivo, entonces nuestro poliedro base se reduce a la suma de los xy mayor o igual a b, y por lo tanto nuestro objeto S tiene solamente esa restricción también. Es la forma más fácil. Y en dibujo se ve algo como todos los coeficientes acá son unos. Por ejemplo, en el plano, esa restricción se ve simplemente como una diagonal que es simétrica con respecto a los ejes, y tenemos estas cajas, estos rectángulos que vienen de las variables semicontinuas. ¿Ya? Entonces, nuestro conjunto S, en este caso, en este dibujo, serían estas partes que están como verde azuloso. Esto y esto. ¿Ya? Esos pedacitos serían el conjunto S, y lo que me gustaría describir es la envoltura convexa. Vamos por casos. Entonces, esto, como les dije, la mayoría de las cosas se van a entender un poco por dibujo. Ya, el primer caso es cuando este número B es mayor o igual que L sub i para todos los L's. Ya. Esto en dibujo, ¿cómo se ve? Yo tengo estas cajas, y esta restricción que corta pasa más allá de las puntas que están definidas, más allá de estos vértices que están definidos por estos L sub i. Entonces, eso es precisamente el dibujo de este caso. Si yo miro esto y miro mi poliedro P, me doy cuenta que, recuerden que lo que está para acá, pasado esta restricción, es mi poliedro P base. Justamente los vértices de ese poliedro son estos puntos que están acá y están acá. Y eso de por sí ya satisface las restricciones
de que las variables cumplen las restricciones de ser semicontinuas en los intervalos que yo había definido, ¿ya? Por lo tanto, la envoltura convexa de mi conjunto S es precisamente la relajación lineal. Ese es el caso más fácil, no hay nada que hacer, ¿ya? Porque los vértices justamente coinciden, hacen lo que tienen que hacer. Entonces es el caso donde son todos menor o igual. Bueno, y en rojo volví a colocar la única restricción que hay. Ahora, voy a asumir que todos los L sub i son más grandes que B, entonces este es como el caso opuesto. Tengo las puntas, los vértices de las cajas, y L está por, el número B está por debajo, entonces corta antes, pero voy a asumir que no, que la suma de los P sub i es menor que B. La suma de los P sub i corresponde a este vértice de esta caja, la única caja que está como completamente acotada. Tiene un vértice que es como particular, que es cuando todos los elementos, todas las coordenadas toman los valores P sub i, y voy a asumir que esa suma de coordenadas P sub i es menor que B. Entonces está de este lado de esta línea. Entonces me queda algo como de ese estilo. Ese es más o menos el dibujo. ¿Ya? En tal caso, para obtener la envoltura convexa de estos pedazos, en realidad lo único que tengo que hacer es agregar una restricción, que en este dibujo se ve con esta línea roja, que corresponde a esta restricción. Y el argumento es más o menos simple. Resulta que, dada esta restricción, que la suma de los P sub i es menor que B, cualquier solución factible en mi conjunto S debe tener alguna componente mayor o igual a L sub i. ¿Sí? Porque no es suficiente que yo me quede acá, ¿cierto? Porque la suma de los P sub i es menor que B, por lo tanto alguna de las componentes tiene que saltar más allá de L, ¿sí? Y eso hace inmediatamente que esta suma tenga que ser mayor o igual a 1, en particular para esa componente, ¿cierto? Pero cuando miro este simplex un poquito generalizado, los vértices son precisamente estos puntos, los vectores canónicos amplificados por el L sub i correspondiente. Son justamente esos los vértices y exactamente da la envoltura convexa. ¿Ya? Otro caso a analizar es manteniendo la condición que L sub i sea mayor o igual que B, pero ahora la línea se pasa y toca parte de la punta de esta caja, de la caja más chica, la caja que está acotada. En este caso, ahí empezamos a necesitar más restricciones para describir la envoltura convexa, ¿ya? En este caso, ya se ve que, incluso en este dibujo, que se necesitan agregar más cosas para rescatar la envoltura convexa. Ya. Voy a definir algo que llamo como cover reverso. Voy a decir que un conjunto es un cover reverso si al sumar los valores P sub i dentro de los elementos y tomar la diferencia con B, esa diferencia es positiva, ¿ya? En cierto sentido está diciendo que es si las variables que están en R las fijara al valor máximo antes de saltarme a L, o sea, si las variables que están en R las fijo en su valor P, la suma de esos valores no es suficiente para ser mayor o igual a B. Entonces todavía falta un poco. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es como la idea. Bueno, acá hay un ejemplo. En este ejemplo, el lado derecho es 5, mi vector P de la primera parte de los intervalos es este vector, y después la segunda parte, el segundo intervalo, la cuota inferior está dada por este vector L. Entonces, si considero el conjunto 1, 2, ese conjunto es un cover reverso porque si yo tomo la diferencia entre el lado derecho y la suma de los P sub i correspondientes a I igual 1, 2, que es justamente esta diferencia es 2, que es mayor que 0, que es positiva. ¿Ya? En particular esto dice lo siguiente, esta era como la intuición, que si yo tomo el vector donde fijo x1 como P1, x2 como P2, pero no uso nada más, este vector es infactible, ¿ya? Porque no alcanza a sumar B. Así de simple. La suma de estas cosas
Si no uso nada más, no alcanzan a sumar B. Esa es la definición de ser un cover reverso. Y dado un cover reverso, le voy a llamar a esta desigualdad, le voy a llamar desigualdad estrella. Y va a aparecer de ahora en adelante varias veces. Noten que esta desigualdad estrella tiene una parte que es parecida a la desigualdad que vimos antes, que es como una especie de simplex, y las cosas que no están en el conjunto R, todas tienen un coeficiente que es común. ¿Ya? El coeficiente de todas tiene el mismo, todas las otras variables tienen el mismo coeficiente. Ya. Resulta que esta desigualdad estrella, es válida para la envoltura convexa de mi conjunto S, y de hecho, bajo ciertas condiciones bien simples sobre el conjunto R que estoy eligiendo, estas desigualdades definen facetas de la envoltura convexa de S. Solamente en breve para ver por qué son válidas. Aquí hay un typo, esto no es SK, es simplemente S. Entonces, si yo tomo un elemento en S, y ese elemento es tal que alguna componente es mayor o igual a L sub I para alguna componente que está en R, en ese caso, este término sería mayor o igual a 1, entonces la restricción se cumple automáticamente. Entonces, primer caso hecho. Si esto no pasa, entonces en realidad todos los X sub I son menores o igual a P sub I dentro del cover, ¿sí? Porque no se pasaron hasta L, ¿ya? Y aquí es donde entra la noción de cover reverso. Si todas las variables son menores o igual a este número, entonces el aporte de las otras variables tiene que ser mayor o igual a lo que me faltaba. ¿Cierto? Eso es como el lado derecho marginal. Esto es lo que le falta por completar, dadas las variables que están en R, en mi cover reverso. ¿Ya? Bueno, reescribiendo la parte izquierda de estrella, de la desigualdad estrella, es exactamente esto. Uno lo puede reescribir. Y usando estas condiciones uno se da cuenta que este término es no positivo. Esta cosa es no positiva. Entonces, si yo quisiera minimizar este término, el lado izquierdo, si quiero minimizar esto tendría que ser lo más grande posible. El 1 partido de L sub I. Y lo más grande que puede ser es cuando el L sub I es lo más chico posible. Y en este caso, lo más chico que puede ser es L sub I puede tomar el valor a lo más B, porque estamos en el caso, recuerden que L sub I es mayor o igual a B. ¿Ya? Entonces, en el caso límite, es el caso donde L sub I es exactamente B, y haciendo reemplazo uno se da cuenta que efectivamente esto se cumple en el caso límite, el peor caso, digamos. ¿Ya? Entonces, esta desigualdad es válida para el conjunto. ¿Ya? Y uno también puede mostrar que es faceta bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Y de hecho, en realidad uno puede mostrar que en este caso, de nuevo, cuando los L sub I son mayor o igual a B y la punta de la caja está dentro del conjunto, entonces para escribir la envoltura convexa basta considerar la no negatividad de los vectores y esta colección de desigualdades. Esta colección de desigualdades esencialmente son todas las facetas, son todas las desigualdades no triviales para la envoltura convexa. ¿Ya? Esto también uno un poco... No lo voy a colocar acá porque no aporta mucho quizás tanto en la discusión. Ya. Entonces, en este caso, esta familia de desigualdades que claramente es exponencial en general, la cantidad de covers puede ser exponencial, de cover reverso, me entrega la descripción completa. Entonces, una vez que uno encuentra esto, la pregunta natural es el problema de separación. Dado un punto en Rn+, la pregunta es, ¿pertenece este punto a la envoltura convexa o no? ¿Ya? Entonces, bueno, este es nuestro dibujo, y en rojo coloqué las desigualdades no triviales que estábamos discutiendo previamente. Entonces, para el problema de separación, hay dos posibles respuestas. Si es que es verdad, si es que el punto está dentro de la envoltura convexa, por ejemplo, este punto, la respuesta es sí. Si no, la respuesta es esencialmente no. Y además hay que entregar una desigualdad estrella que sea violada por este punto X. ¿Ya?
Y resulta que en nuestro caso, esta respuesta, calcular esta desigualdad más violada se puede hacer en tiempo lineal. Voy a esquematizar un poquito de dónde viene esto. Resulta que cuando quiero resolver el problema de separación, tengo un X fijo y tengo que buscar el cover reverso que genera la desigualdad más violada, si es que hay alguna. ¿Ya? Resulta que cuando yo estoy buscando un cover reverso violado, en realidad lo que yo estoy haciendo entre todos los cubrimientos, estoy tratando de minimizar el lado izquierdo de estrella sobre R, ¿cierto? Ya. Uno puede mostrar que al hacer eso, minimizar el lado izquierdo de estrella o minimizar este término en particular, se comportan de la misma manera. Uno se reduce al otro. ¿Ya? Y bueno, un poco la explicación va de nuevo en dibujo. En este caso, en el plano, nuestros covers reversos son estas líneas que están en rojo, y este otro término adicional que había escrito corresponde a estas líneas azules. ¿Ya? Entonces estos covers reversos son un poco como un tilt de estas restricciones que son más simples de escribir. ¿Ya? Y haciendo cierto análisis uno puede ver que en realidad se comportan de forma similar. Entonces separar uno en realidad se reduce al otro. ¿Ya? Esencialmente. Ya. Entonces una vez que uno tiene esa reducción, en realidad para separar estrellas basta con minimizar este término sobre todos los R's. Minimizar esto es equivalente a minimizar la diferencia entre el numerador y el denominador, y por la definición de B sub R, este término era precisamente esto, ¿cierto? Es lo que faltaba por cubrir, de alguna forma, con el signo menos. Pero en este caso, dado X estrella, encontrar el mínimo sobre esto es súper fácil. Uno tiene como que separar los I's, ¿cierto? Algunos dejarlos en R y otros fuera de R, y para hacer eso basta considerar el mínimo entre X, Y y P, ¿sí? Y el R estrella que minimiza esta expresión es precisamente este, donde en R estrella coloco todos los índices donde P sub I es menor o igual a X sub I. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la separación? Es como bastante simple, en realidad. Porque aquí tengo una partición de N. N está particionada en R y el complemento de R. Entonces, para minimizar la suma dentro de las dos particiones, busco simplemente elemento, componente a componente, cuál es el mínimo. Y el mínimo lo coloco dentro de R y el otro no. Eso es todo. ¿Sí? Y claramente calcular o encontrar este conjunto R estrella se hace en tiempo lineal. ¿Sí? ¿Dónde sale la estrella en la definición de R estrella? Como que me parece que son cosas... Es que B estrella, perdón, es el valor óptimo de este problema. Este problema que es equivalente a lo que está allá. ¿Ya? Eso no es. Esto es el B estrella, corresponde a este valor. Entonces, cuando estoy minimizando acá, bueno, si uno lo viera como un problema de programación entera, ¿qué es lo que uno colocaría? Acá uno colocaría la función objetivo sería algo así como la suma de los xi multiplicados por zi, con zi una variable binaria, más p sub i por 1 menos zi. Y el zi está indicando dónde coloco, si elijo o no elijo el término i. ¿Ya? Y eso es y en realidad eso es precisamente esto. ¿Ya? Así que, eso. En realidad, pero no veo la primera equivalencia. Minimizar A dividido por B es lo mismo que minimizar A menos B. Transformaste el cociente de una recta, ¿cierto? Sí. Bueno, en realidad, más que eso, a mí me gustaría ver si es que esto es mayor o igual a 1, ¿cierto? La separación corresponde a ver si este término es mayor o igual a 1. Exactamente. Exactamente. Sí, ahí sí. Ya.
Sí, ese me falta ese detalle, sí. Entonces, sí, ahí sí creo que está claro. Ya, perfecto. Entonces, en realidad la separación es bastante sencilla en este caso. Ya. Ahora voy a tratar de abordar el caso general. El caso general es más, de hecho, bastante más enredado y no tengo resultados explícitos como el que acabo de demostrar, en el sentido en que no tengo el patrón de desigualdades, la familia de desigualdades que genera la envoltura convexa, de forma explícita. Pero sí podemos hacer otra cosa. Ya, entonces volvamos al caso general. El caso general, de nuevo, hay ciertas componentes que están con signo positivo y negativo dentro de mi poliedro base. Por efecto de dibujo, este dibujo de nuevo corresponde a donde son todos no negativos, pero ahora no estoy colocando ninguna condición particular en cómo se relaciona B con los L sub I. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso que de este dibujo, solamente basta una de estas desigualdades. Es todo lo que necesito. ¿Ya? Entonces, vamos en el caso general. Ya. Adelante un poquito. Ya. De nuevo, mirando el dibujo, uno se puede dar cuenta que de alguna forma las cajas o los pedazos de cajas que importan son aquellos que están en el borde, cuando quiero conformar la envoltura convexa. Fíjense que esta caja es como media redundante, porque si yo tomo esta y esta, tomo la unión y tomo la envoltura convexa, en particular se genera esta caja dentro de la envoltura convexa, ¿cierto? Es como redundante. Y en principio tengo como 2 a la n cajas, ¿sí? Pero en realidad como que muchas, la mayoría están como adentro y me interesan en realidad las que están como en el borde, ¿cierto? Sí, un poco como por dibujo. Ya, entonces voy hacia allá. Entonces, dado un elemento en mi conjunto S, voy a denotar n más como las componentes, n más estrella, como las componentes en n más, donde mi vector es mayor o igual a L sub I, y como n menos, las componentes en n menos, y como n menos estrella, aquellas componentes en n menos, donde xi también es mayor o igual a L sub I. ¿Ya? Son como aquellas que se pasan de este gap de variables semicontinuas. Uno también puede mostrar fácilmente que si este elemento X es un vértice de mi envoltura convexa, entonces este conjunto tiene a lo más un elemento y este otro conjunto también tiene a lo más un elemento. ¿Ya? O sea, si yo tengo y se ve un poco aquí en este dibujo, si yo tengo un vértice, a ver, voy a usarlo, el anterior. Si yo tengo, por ejemplo, esto y esto es mi envoltura convexa, fíjense que, por ejemplo, acá, que es un vértice, tiene solamente una componente donde el valor es mayor o igual a L sub 2 en este caso, y lo mismo acá, mayor o igual a L sub 1. En particular, por ejemplo, esta caja, este vértice corresponde a L1, L2, y es como redundante. ¿Ya? Entonces, todas las cosas que no son redundantes tienen a lo más un vértice, una componente excediendo el valor L sub I. Eso es lo que dice esa proposición. Entonces, y lo importante es que son todos los vértices. Todos los vértices de la envoltura convexa satisfacen esta condición. ¿Ya? Satisfacen esta condición. Entonces, lo que puedo hacer es tomar ciertas cajas. ¿Ya? Algunas de estas cajas. Entonces, denoto por P0 la caja donde ningún elemento excede los valores L sub I. ¿Ya? Pero es casi una caja, está cortada porque igual tiene que satisfacer, igual está en S. Sí, igual está más allá de esta desigualdad. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, P0 corresponde a esta punta de la caja. P sub I son todas aquellas cajas donde solamente la i-ésima componente se excede L sub I y todas las otras están acotadas por P. En este dibujo, acá tengo P sub 1 y P sub 2. Es precisamente lo que queda. Y denoto también por P y J aquellas pedazos de caja donde
la iésima y la jésima componentes son las únicas que exceden L, pero una está en N más y la otra está en N menos. ¿Ya? No se ve en este dibujo porque tendría que haber tenido la desigualdad para el otro lado. Pero se supone que también podrían estar eventualmente dichas cajas, dichos pedacitos de caja. Resulta que para describir la envoltura convexa de mi conjunto completo, con estas 2 a la n cajas, en realidad bastan con n cuadrado cajas. ¿Ya? Si yo tomo la unión de P0, de estos P sub i, y de los P y J que no se ven en el dibujo, si tomo la unión de esas cosas y tomo la envoltura convexa, eso precisamente me genera la envoltura convexa de S. Son suficientes. El resto de pedazos de caja, las otras cajas son como redundantes. ¿Ya? Y acá tengo esencialmente, aquí hay una, acá hay n cuadrado. Hay como n cuadrado pedazos. ¿Ya? Y fíjense que eso genera, y esto es el caso general. Eso sirve para escribir completamente la envoltura convexa en el caso general. Y esto deriva en una formulación extendida de tamaño polinomial. En el caso general, tenía orden n cuadrado cajas. Cada caja tiene n variables, entonces la formulación completa extendida me queda del orden n cubo. Más o menos, el orden n cubo. Cuando hay solamente variable, todas las variables tienen signo positivo, ahí tengo n cajas. Con n variables, la formulación es de tamaño n cuadrado. Y volviendo al caso anterior que estábamos mirando, donde tengo solamente variables con signo positivo, y además se cumplen estas condiciones de LI mayor o igual a D, y la punta de la caja también está contenida, en el caso que habíamos visto recién con los codes reversos. En ese caso, la formulación extendida se reduce a una de tamaño lineal, con la siguiente observación. Resulta que para obtener la envoltura convexa de mi conjunto, basta considerar 2 pedazos, súper simples de describir. Uno es P0, que es de nuevo la punta que estaba acá, y el hiperplano H, que usa esta desigualdad que habíamos visto inicialmente, esta desigualdad que está que ajusta un poco justo aquí a los vértices. Entonces, de nuevo, quizá un poco por dibujo, P0 es esta punta en naranjo, en amarillo, y H en este dibujo corresponde a todo lo que está a la derecha de esta línea en azul. Y uno ve que si tomo P0, lo uno con H y tomo la envoltura convexa, justamente de nuevo recupero la envoltura convexa de S dada por estas líneas rojas, ¿cierto? Y en este caso, la formulación extendida es súper simple. Necesito 2 vectores, uno para P0 y otro para H, y usamos la formulación extendida de Balach, ¿ya? Donde lambda es el ponderador para la combinación convexa entre P0 y H. ¿Ya? Lambda es un ponderador entre 0 y 1 que pondera por lambda el lado derecho del sistema de P0, por 1 menos lambda el lado derecho de H, y en conjunto generan el elemento X estrella en la envoltura convexa. ¿Sí? Casos, pero si el L es mayor que B para todo I, significa que máximo va a tener un X igual a L, ¿verdad? O sea, en general, esta condición, ningún X va a ser igual a L, va a estar todo en la otra región. El único caso sería que un XY igual a LI y todo lo demás X igual a X. No necesariamente. No necesariamente. Porque, por ejemplo, este elemento, el elemento donde X idénticamente igual a P, es factible. Por esta condición. Un XY igual a LI, la suma es igual a P. Sí, de acuerdo, ese vector es factible. Sí, no, de acuerdo, ese vector es factible, pero no es verdad que todos los vectores deban cumplir que alguna componente es mayor o igual a L. No. Ya. Excepto por la situación de un X igual a LI, que está ahí lo de todo lo más excepto, N posibilidades. Sí. La región de realización restringe a X más igual a P. A ver,
por ejemplo, este vector, ¿sí? Esto es de la forma L1,0. Exacto. Sí. Tiene que ser 0. Los demás tienen que ser 0. Ah, sí, en esto sí, sí. Sí, estos son como los más fáciles, ¿sí? Pero hay un montón de otros vértices que están en esta punta, en este pedazo de la caja 0. De hecho, por eso separé los casos, porque es esta la que genera un poco la complejidad de este caso particular. Si esto no hubiese estado, si el B hubiese estado un poquito más arriba, era el caso más simple, donde la única desigualdad es la desigualdad azul. Pero una vez que esto entra, ahí se generan un montón de cosas. Porque aquí hay como un montón de combinaciones que no requieren L, pero igual son factibles. Ese es el punto. Ya. Y bueno, en este caso el sistema extendido que describe la envoltura convexa es súper simple. Ahora, si yo tomara este sistema y bueno, y este X estrella fuese una variable y proyecto este sistema sobre X, voy a recuperar lo que tenía antes, que todas las desigualdades no triviales en el espacio X son desigualdades que vienen de los cuadros reversos, ¿ya? Ahora, yo también podría escribir este sistema para el caso general, pero claro, ahí la proyección no es nada claro cómo hacerlo de forma como inteligente y de manera de recuperar algún como patrón o cómo se ven las cosas en el caso general, ¿ya? De hecho, hice algunos como ejemplos numéricos y no sé, no puede ver la matrix, no puede ver bien qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? Pero de todas formas, igual se puede, en el caso general, igual se puede optimizar en tiempo polinomial y separar en tiempo polinomial usando una formulación extendida muy similar a esta, pero con n cubo términos, ¿ya? En todo caso, se puede. Entonces, como resumen, lo que presenté ahora es introducir las variables semicontinuas como una forma de relajación que igual puede ser como fácil, es un punto medio quizás entre lo continuo y lo entero, puede ser como un punto intermedio como de relajación. Estudiamos el caso donde hay una sola desigualdad de mochila. Vimos varios casos varios subcasos del caso donde todos los términos son positivos, y para el caso general pudimos derivar esta formulación extendida para el caso general, pero hay un montón de otras cosas que no he podido completar todavía. Fíjense que incluso en este caso, hay un caso que no completé, porque vimos el caso donde están todos por arriba, donde B está por arriba de todos los LI, y el caso donde B está por debajo de todos los LI. No vimos el caso como mezclado, ¿ya? Tampoco era del todo claro. Obtener quizás la descripción completa en el caso general y ver realizar un estudio computacional. ¿Por qué empecé a mirar esto? En realidad tiene un poco de relación con las cosas que decía Marco. Una sola desigualdad se pone como una relajación bien simple de un sistema completo, ¿cierto? Y resulta que esta es, como vimos recién, los vértices de esa desigualdad son como en cierto sentido sparsos, en el sentido en que solamente a lo más una componente se excede de los L sub i y el resto está todo como metido dentro de estas cajas. Uno puede hacer algo bien parecido considerando, por ejemplo, dos desigualdades al mismo tiempo y hacer este mismo esquema de variables semicontinuas pero con dos desigualdades. Claro, ahí cuando hay dos desigualdades uno de partida no puede normalizar, no puede asumir que todos son ceros, perdón, 1 y menos 1, ¿ya? A lo más una fila uno podría normalizar. Pero sí pasan cosas del estilo en que cualquier vértice, que los vértices de la envoltura convexa, son pocas las componentes donde las variables X se pasan de la variable del límite semicontinuo L, ¿ya? Uno también puede hacer ese análisis y uno eventualmente también podría obtener este tipo de formulaciones extendidas con un montón de pedazos, eso sí, porque ahora podrían haber más combinaciones. Podría pasar que son a lo más hay dos componentes grandes en n más, otras dos en n menos, entonces ya ahí es como n a la cuarta más el espacio ambiente n a la quinta, entonces como que explota, ¿ya?
pero quizás hay un punto donde esto sí pueda ser como una relajación quizás de las relajaciones tipo two rows o multi rows. Ese es como el espíritu, ¿ya? Pero que sea como más simple, sin necesidad de pasar por la integralidad de las variables, sino usando esto de ser semicontinua y no acotada. El ser no acotada también juega un papel fundamental en el hecho de que esto sea como tratable, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta me la pueden hacer.